¿Eh? Vaya, no había más remedio. Bueno, como os ha dicho José Luis, me llamo Patricia, soy especialista en análisis clínico, me formé aquí en Ciudad Real y ahora estoy terminando la especialidad de farmacia hospitalaria en Alcázar de San Juan. Quizá por esto último es por lo que se han acordado de mis compañeros para dar las dos charlas que hay más para hablar de fármacos, esta y la del último día, monitorización. Bueno, en un principio el título era solo como efectos de los fármacos en la analítica. Yo hablé con Vicente y eso y no daba para una hora. Entonces, bueno, voy a hablar de efectos sobre analítica, de efectos secundarios, interacciones y ajuste de dosis. Estos son los grupos que creo que por frecuencia son los que más se pueden prescribir: antidiabéticos orales, diuréticos, hipolipemiantes, AINES, digosina y ECAs y antibióticos. Antes de empezar, las reacciones adversas, tanto sobre analíticas como no las normales, en las fichas técnicas de los medicamentos se clasifican en función de la frecuencia. Yo evidentemente me voy a centrar solo en las muy frecuentes y frecuentes, no puedo hablar de todas, y en algunos casos por su relevancia clínica mencionaré alguna poco frecuente o rara. En cuanto a las interacciones, pueden ser de dos tipos: de carácter farmacocinético o farmacodinámico. Las de carácter farmacocinético son las que afectan a la serie LADME, o sea, la liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación de un fármaco, y se explican con cambios en la concentración plasmática. Mientras que de carácter farmacodinámico no producen cambios en la concentración plasmática del fármaco y afectan más a la interacción en el órgano efector. Las más frecuentes, un 85% de las interacciones son de carácter farmacocinético y la mayoría de ellas, un 80%, afectan al metabolismo, o sea, por fenómenos de inducción e inhibición. Entonces, prácticamente todas las que voy a mencionar serán farmacocinéticas. Y por último, deciros que casi toda la charla está sacada del CIN de la Agencia Española del Medicamento, buscando fármaco a fármaco, ¿vale? Bueno, empezamos por los antidiabéticos orales. Bueno, preparando esta sesión me he dado cuenta que son un mundo. En el hospital solo tenemos la metformina, con lo cual sabéis mucho más que yo de todos. He descubierto que hay un montón de combinaciones y de todo, pero bueno, vamos a los más frecuentes, sin meternos en las combinaciones, ¿vale? Bueno, se clasifican según su mecanismo de acción en no secretagogos y en secretagogos. No secretagogos si tiene otro mecanismo que no sea estimular la liberación de insulina. Bueno, en este cuadro, que creo que no se va a ver, pero lo tenéis en la esta. Bueno, es otra clasificación. Por un lado están los que aumentan la sensibilidad de la insulina o disminuyen la resistencia a la misma, que son las biguanidas o las tiazolidindionas. Luego están los que aumentan la liberación o secreción de insulina, que están las sulfonilureas, las metiglinidas y los fármacos reguladores del efecto creatina. Y bueno, los que disminuyen la absorción y eso no vamos a entrar. Empezando por la metformina. Un paciente diagnosticado de diabetes, el tratamiento de elección con o sin sobrepeso, excepto si existe intolerancia o contraindicación, debería ser la metformina. Si existe intolerancia o contraindicación, pasaríamos al siguiente paso, que es la sulfonilurea. Bueno, en esta tabla os resumo un poco todo en general de metformina, pero bueno, ahora os voy a mencionar las dos cosas más importantes. Cuanto a reacciones adversas, la más frecuente, gastrointestinales. Suelen aparecer los primeros días y desaparecer espontáneamente. ¿Cómo se puede minimizar? Pues haciendo como una escala de dosis o darla con las comidas y eso. Otras menos frecuentes, alteraciones del gusto, reducción de la absorción de la vitamina B, la acidosis láctica, rara pero muy grave, eritema, prurito y trastornos hepatobiliares. Como contraindicación estaría una cetoacidosis, el precoma diabético, el embarazo, la lactancia, una situación de insuficiencia renal o cualquier situación que pueda desembocar en una insuficiencia renal, situaciones de hipoxia, una insuficiencia hepática, alcoholismo. Las interacciones más importantes, los glucocorticoides, los agonistas beta 2 y los diuréticos, porque pueden aumentar la glucemia, con lo cual contrarresta el efecto de metformina. Y por el lado contrario, los IECAs, que disminuyen la glucemia. Bueno, voy a hablaros de las dos cosas principales de la metformina. Lo principal, la acidosis láctica, es una complicación metabólica rara, pero muy grave en el paciente. La mayoría de los casos descritos se han encontrado en pacientes con insuficiencia renal. Pero bueno, otros factores de riesgo de acidosis láctica puede ser diabetes mal controlada, cetosis, ayuno prolongado, un consumo excesivo de alcohol, insuficiencia hepática, cualquier estado asociado a hipoxia. ¿Cuándo sospechamos con un paciente con metformina de una acidosis láctica? Cuando el paciente empiece con calambres musculares, con trastornos digestivos y con astenia. Lo que nos interesa en esta charla de laboratorio, encontraríamos un pH sanguíneo muy reducido,
un lactato en plasma elevado, un aumento del desequilibrio aniónico, que es lo que se llama anion gap, que creo que lo van a explicar ahora o el próximo día. La anion gap es la diferencia que hay entre los iones positivos, o sea, entre sodio y potasio, y los negativos, bicarbonato y cloro. Y bueno, esto no lo hacemos en el laboratorio, habría también un aumento de la relación lactatos-piruvatos. La función renal, la metformina se elimina por riñón, con lo cual cualquier cosa que afecte a la vía urinaria afecta a la excreción de metformina. ¿Qué habría que hacer? Antes de iniciar el tratamiento y después de forma periódica determinar los niveles de creatinina. En personas con la función renal normal, mínimo una vez al año. De 2 a 4 veces al año en pacientes que tengan la creatinina en el límite superior del valor normal, o sea, IARRAS, y en pacientes ancianos. Y además en pacientes ancianos, cuando vayan a iniciar una terapia antihipertensiva, diurética o tratamiento con AINES, que pueden propiciar ese fallo renal. Bueno, si la función renal está normal, se podría empezar. El límite estaría en una insuficiencia renal de categoría 3A, que creo que Laura en la tabla venía un poco. Bueno, yo pongo claramente creatinina, aunque es verdad que Laura lo ha corregido, que eso está como anticuado, sería con la fórmula MDR, pero bueno, sería 45 a 59 mililitros minuto sería el límite. Habría que empezar con una dosis de una metformina al día y como máximo 2, no se podría llegar a 3. ¿Cuándo suspender la metformina? Cuando el aclaramiento de creatinina baje de 45, antes de administrar contrastes yodados, que son los que se administran en las pruebas radiológicas. Estos contrastes yodados afectan mucho al riñón, entonces habría que suspenderla unos días antes y no volver a tomarla hasta que se compruebe que la función renal no está alterada. Y lo mismo ocurriría con la cirugía, hay que suspenderla mínimo 48 horas antes. En la cirugía se hace muchas situaciones de hipoxia y eso, y es mejor no estar con metformina y no volver hasta que después de la cirugía todo vuelve a su cauce. Interacciones, bueno, y las interacciones solo las he puesto, en verdad no voy a entrar en todas porque son un montón, pero bueno, las más frecuentes con la metformina es el nifedipino, la furosemida, la milorida, la digoxina, la morfina, la ranitidina, trimetoprim, que aumentan los niveles, y los AINES, como he dicho, que pueden aumentar además el fallo renal. Ahí os he puesto las metforminas que creo que que existen en la actualidad. Creo que la gliquidona es la que no está comercializada aquí en España, pero bueno, con sus dosis máxima y tal. ¿Qué es importante de las sulfonilureas? Bueno, no puedo entrar una a una porque se me va la charla. Solo deciros que, por ejemplo, con la glicacida, glimepirida, glipicida, es muy importante monitorizar la función renal y hepática. En el caso de glimepirida, además de la función renal y hepática, un control hematológico. Se han descrito casos de agranulocitosis, de anemia hemolítica, de trombopenia, leucopenia, raros, pero bueno, hay que tener cuidado. En el caso de la glicacida, glimepirida, glipicida y glibenclamida es más frecuente las hipoglucemias, entonces habría que monitorizar la glucemia y la hemoglobina 1 glicosilada. Bueno, un poco lo que os he dicho, con insuficiencia renal leve o moderada habría que vigilar a los pacientes y si pasaría grave se pasaría a insulina. Y lo mismo con las alteraciones hepáticas. Una alteración hepática grave requiere el cambio de insulina. Siguiente grupo, las glitazonas. Creo que solo está comercializada ahora mismo la pioglitazona. Es el tratamiento de segunda o tercera línea en diabetes que puede darse en monoterapia, en doble terapia con metformina o sulfonilurea, en triple terapia con ellas dos o combinada con insulina. Bueno, la pioglitazona habría que hacer un gran balance riesgo-beneficio antes de prescribirla porque tiene muchísimas reacciones adversas, entonces habría que seleccionar a los pacientes adecuadamente. Las reacciones adversas más frecuentes son infecciones del tracto respiratorio superior, bronquitis, fracturas óseas, artralgias, aumento de peso, anomalías visuales. Si va combinada con insulina, insuficiencia cardíaca, disnea y edema. Si va combinada con metformina, cefalea, disfunción eréctil y con sulfonilurea, flatulencia. Sobre la analítica, bueno, lo más frecuente que se puede ver es una disminución ligera de la hemoglobina y el hematocrito, pero si va combinada con metformina sí puede parecer anemia y hematuria, si va combinada con sulfonilurea aumento del LDH y con metformina y sulfonilurea hipoglucemia y aumento de la CPK de la creatinfosfoquinasa. Advertencias de precaución a la pioglitazona, el edema macular diabético. Se han descrito casos, no está clara su asociación directa, pero precaución. Luego, controlar el aumento de peso, muy frecuente, es como una reacción adversa muy frecuente. La retención hídrica también,
la retención hídrica podía dar lugar a una insuficiencia cardíaca. Entonces, antes de prescribir este fármaco, habría que valorar si el paciente tiene riesgo de una insuficiencia cardíaca. Personas de edad avanzada, más propensas a todas las reacciones adversas. Considerar el riesgo de fracturas a largo plazo en mujeres. Pequeño aumento del riesgo de cáncer de vejiga. Bueno, esto se ha visto en estudios epidemiológicos, tampoco hay muchos datos, pero sí habría que valorar al paciente antes de empezar, si es fumador, si es muy mayor, si ha recibido otros antineoplásicos de otra clase. Y bueno, y ante cualquier sospecha no, en caso de hematuria macroscópica que se vea al paciente, interrumpir el tratamiento y ver si es debido a esto. Luego, el síndrome de ovario poliquístico, se ha visto que puede restablecer la ovulación en estas mujeres, entonces habría que avisarles de un posible riesgo de embarazo no deseado. Y hipoglucemia, hemos dicho, y monitorizar la función hepática. Antes de empezar el tratamiento hay que ver las transaminasas. Si le están 2,5 veces el límite superior normal, no se puede empezar con pioglitazona. Si durante el tratamiento aparecen hasta 3 veces el límite superior normal, échale un ojo al tratamiento, y si permanece alterada, motivo de suspensión de este fármaco. Interacciones. El genfibrocilo, inhibidor enzimático por excelencia, inhibe el metabolismo, incrementa la concentración de pioglitazona, con lo cual riesgo de hipoglucemia. Y por el contrario, el rifampicina, inductor enzimático, disminuye la concentración y puede que la dosis que estemos dando no sea la adecuada. Siguiente grupo, los reguladores del efecto incretina. Bueno, este efecto es la liberación de insulina como respuesta a una glucemia elevada en sangre por medio de péptidos intestinales. Estos péptidos intestinales, uno de ellos es el péptido similar al glucagón, que estimula la síntesis de insulina y reduce la de glucagón. Estos péptidos se hidrolizan por la enzima dipeptidilpeptidasa. Entonces, una de las estrategias para fabricar un antidiabético oral es inhibir esta enzima, y se inhibe el metabolismo de estos péptidos. En esta tabla aparecen los comercializados con las distintas autorizaciones que tienen, si es en monoterapia, en doble terapia, en triple terapia o con insulina. Bueno, esta tabla es un poco densa, voy a ir a lo más frecuente. La sitagliptina, lo más frecuente como reacción adversa es el edema periférico, el angioedema, la insuficiencia renal y la pancreatitis. Cuidado con la digoxina, porque interacciones habrá que monitorizar la digoxina, y si hay sospecha de pancreatitis, para el tratamiento. La vildagliptina, lo más frecuente aumento de peso en nasofaringitis artralgia, urticaria y pancreatitis. En este, más importante, monitorizar la función hepática. La saxagliptina, lo más frecuente infecciones del tracto respiratorio superior y de orina, o sea, urinarias. Y en este, monitorizar la función renal. La niragliptina, lo más frecuente pancreatitis. La esenatida, dolor abdominal, pérdida de peso, pancreatitis, y la liraglutida, fatiga. En general, los análogos del péptido similar al glucagón producen pérdida de peso, efectos gastrointestinales, y los inhibidores de la dihidropeptidilpeptidasa 4 tienen mayor riesgo de infecciones urinarias y nasofaringitis principalmente, de hipersensibilidad también, y esto no tienen efecto sobre el peso. Bueno, esto es un poco de lo mismo, simplemente depende del fármaco, pues hay que vigilar más la función renal, la función hepática, la pancreatitis en unos vigilarlos también, en otros los síntomas gastrointestinales. Pues bueno, cada uno de los fármacos tiene una peculiaridad. Siguiente grupo, las glinidas, la repaglinida y la nataglinida. La reacción adversa más frecuente, la hipoglucemia, el dolor abdominal y la diarrea. El efecto sobre la analítica, aumento de transaminasas. Interacciones, potencia el efecto hipoglucemiante, pues todos los inhibidores enzimáticos que hacen que las concentraciones aumenten, el genfibrocilo, los azoles, los macrólidos, el trimetoprim, la ciclosporina, y por el contrario reducen el efecto hipoglucemiante los inductores enzimáticos, anticonceptivos orales, rifampicina, barbitúricos, carbamazepina, tiazidas, corticoides, en general todos. Contraindicaciones de estos fármacos, la cetoacidosis diabética, los trastornos graves de la función hepática y uno importante, el genfibrocilo. Se ha visto que el genfibrocilo con la repaglinida aumenta hasta 8 veces el nivel de repaglinida en sangre, con lo cual el riesgo de hipoglucemias pues bastante elevado. Bueno, este grupo que yo ni conocía, no lo sé ni pronunciar, pero bueno,
Las reacciones adversas no son muy frecuentes, pero bueno, pueden producir hipoglucemia, infecciones genitourinarias, mareos, dolor de espalda. Sobre la analítica, aumento de hematocrito y disminución del aclaramiento de creatinina. Bueno, en este caso pues hay que vigilar la creatinina, como hemos comentado en otros casos, y también dislipemia. Precauciones de uso. No está recomendado con insuficiencia renal moderada o grave. Con insuficiencia hepática grave, empezar con dosis muy bajas. No está recomendado tampoco con diuréticos de lasa ni en situaciones de depleción de volumen, porque pueden propiciar insuficiencia renal, que ya de por sí estos fármacos también lo pueden producir. Y luego riesgo de cetoacidosis. Una alerta de junio del año pasado de estos fármacos advirtiendo del riesgo de cetoacidosis diabética. Bueno, os he puesto un caso clínico de metformina. Es una paciente de 88 años que viene de la consulta, que es derivada de la consulta de geriatría a la urgencia por deterioro de su estado basal, vómitos y disnea. Como antecedentes personales es hipertensa, presenta una diabetes muy mal controlada, es dislipémica, tiene taquicardia, la fibrilación auricular no está anticoagulada porque no cumple el tratamiento y un hipotiroidismo. Hace 18 años, además, un infarto agudo de miocardio. Tratamiento domiciliario, pues como persona de 88 años, un montón de fármacos, pero bueno, lleva la metformina ahí, ¿vale? En urgencias ven que la frecuencia cardíaca está muy elevada, en 150 latidos por minuto, y en el ecocardiograma se ve una fibrilación auricular. Primer diagnóstico, una fibrilación auricular debido a la insuficiencia cardíaca descompensada. No es lo importante, ¿vale? No sé si lo veis bien. El hemograma, nada destacable. Ahí los segmentados que veríais el otro día con el hemograma están ligeramente elevados, pero muy poco, no nos dice nada. La coagulación está normal. Bueno, esto no lo habéis visto todavía, por lo que me he mirado. La procalcitonina y la PCR son dos marcadores de infección. La procalcitonina es específica de infección bacteriana. Entonces, si es negativa, como en este caso, se descarta absolutamente que hay una sepsis, ¿vale? Y la proteína C reactiva es un reactante fase aguda, muy inespecífico, que aumenta por muchas causas, no solo infección bacteriana, también vírica, una inflamación, tal. Entonces, bueno, ahí veis que es 1,8, es hasta 1, creo, pues muy ligeramente, tampoco nos dice mucho. La bioquímica, la diabetes 400 de glucosa, la diabetes mal controlada, la creatinina de 2,75, la insuficiencia renal crónica reagudizada, además un potasio elevadísimo, 7,7, una hiperpotasemia grave. Y lo que más llama la atención y por lo que es llevada rápidamente la UCI, la gasometría. Se encontraba una acidosis metabólica, un pH por debajo de 7, que como decíamos nosotros es casi incompatible con la vida, un bicarbonato de 7,5, muy bajo, y un lactato, que es lo que llama de verdad la atención, 93. El lactato es un producto del metabolismo celular en situaciones de falta de oxígeno. Es un marcador de sepsis. En este caso ya hemos dicho que la procalcitonina era negativa, los leucocitos también, con lo cual la sepsis está descartada. Lo que le hace pensar al médico de dónde viene ese lactato, así que pide los niveles de metformina en suero y efectivamente están elevados. Es hasta 2 más o menos, pues 16. A esta paciente se le intentó remontar con hemodiálisis, con bicarbonato y falleció a los 2 días. ¿Qué se tendría que haber fijado todo el mundo antes de que llegara a este límite? Los factores de riesgo de la metformina y la acidosis láctica. Como contraindicación absoluta, alteración renal. Mayor de mujeres, más de 1,4, no debería darse metformina. Tampoco en situaciones de deshidratación. Esta paciente venía con vómitos, deshidratada, la metformina nada. También una insuficiencia cardíaca presentaba la paciente, que genera una hipoxia tisular, metformina nada. Y bueno, en general, pues era muy mayor, con lo cual se debería haber vigilado mucho antes. Bueno, siguiente grupo, las estatinas. Bueno, como sabéis, se clasifican en función de la disminución del LDL que provoquen. Si provocan menor de 30% de baja del LDL, son las de baja intensidad, sino moderada y alta. Dentro de cada columna que aparece ahí se llama que tienen dosis equipotentes, es decir, que producen la misma bajada del LDL, ¿vale? Saber que doblar la dosis de una estatina solo se consigue disminuir un 6% el LDL a costa de incremento de toxicidad muchísimo, ¿vale? En general parece que son seguras y bien toleradas, pero no, tienen efectos adversos de gran importancia clínica.
La eficacia, además de disminuir la morbimortalidad cardiovascular, no está además bien establecida ni en dosis altas, ni en estatinas que surgen de repente de reciente comercialización, ni en ancianos de en prevención primaria. Nosotros, por ejemplo, en el hospital nos viene un paciente que está ingresado de 80 años, 90, que está ingresado por todo menos por el colesterol y sigue con la estatina. Pues no tiene sentido. Que suspéndesela hasta que se recupere o quítasela. Las reacciones adversas varían un poco de estatina a estatina, pero bueno, en general, miopatías, hepatitis, dolor de cabeza, alteraciones digestivas, cansancio, erupciones cutáneas y reacciones alérgicas. Las del segundo párrafo están descritas, pero son menos frecuentes. Sobre la analítica, que es lo que vemos aquí, sobre el hemograma, anemia y trombocitopenia. Pero lo más característico son las elevaciones de las enzimas hepáticas, GPT, GOT y GGT, la de la fosfatasa alcalina y la más famosa de la creatinfosfoquinasa. ¿Qué habría que hacer con un paciente que inicia con estatina o que se le dobla la dosis? Advertir del riesgo de miopatía. ¿Cómo se manifiesta? Con un dolor, sensibilidad a la presión o debilidad muscular, con valores de creatinfosfoquinasa hasta 10 veces, mayor de 10 veces el límite superior normal. A veces toma forma de radiomiolisis, que ya os ha contado Laura, que la destrucción muscular se libera mioglobina, la mioglobina se filtra por el glomérulo y daña la vía urinaria. Entonces, a veces esta miopatía llega a producir una insuficiencia renal aguda. El riesgo está relacionado con la dosis. Se ha visto que dosis altas o estatinas de terapia de intensidad alta producen hasta un 20% más de miopatía que dosis bajas. ¿Qué habría que hacer? En todos los pacientes sería lo adecuado, pero sobre todo determinar la CPK en personas de más de 70 años, insuficiencia renal, hipotiroidismo sin controlar, antecedentes personales o familiares de trastornos musculares hereditarios, antecedentes previos de toxicidad muscular por otros fármacos. Si la CPK estuviera por encima de 5 veces el límite superior normal, no se podría empezar el tratamiento. Si durante el tratamiento nos encontramos una CPK por encima de 5, también suspenderlo, y aunque el valor no sea tan alto, que no llegue a por encima de 5 veces el límite superior normal, pero si el paciente se queja de síntomas musculares, también suspensión de la estatina. En cuanto al efecto hepático, transaminasas por encima de 3 veces el límite superior normal, también motivo de suspensión, y precaución evidentemente con pacientes alcohólicos. La diabetes, la evidencia sugiere que las estatinas pueden aumentar la glucemia, pueden producir incluso diabetes, pero bueno, el riesgo de disminuir la morbimortalidad cardiovascular de la estatina hace que compense, o sea, no es motivo suficiente para suspender una estatina el riesgo de aumentar la glucemia. Sí es verdad que igual que con la miopatía ocurre que dosis más altas de estatinas o terapias más potentes asocian hasta un 30% más de incidencia de diabetes que las de baja potencia. Con insuficiencia renal, con la insuficiencia leve o moderada no habría que hacer nada con la estatina, no hay que ajustarla. Sí es verdad que con una insuficiencia renal crónica se recomienda ajustar la dosis más que nada por el riesgo de miopatía y radiomielisis que tiene la estatina. Bueno, esto es un metaanálisis del 2013 en el que se incluye a 135 ensayos clínicos y con 250.000 pacientes. En esta gráfica veis lo que es esto. Bueno, se intentaba comparar la seguridad de las distintas estatinas. En esta gráfica, cuanto más altas son las columnas, más segura o más tolerable la estatina. Y llegan a la conclusión que la simvastatina y pravastatina eran las mejor toleradas y más seguras, producían menos mialgia, menos elevación de transaminasas, menos CPK y menos abandonos por las reacciones adversas. En cuanto a las interacciones de estatina, en este cuadro se ve las distintas vías metabólicas por las que se metabolizan las estatinas, y si os fijáis, la pravastatina es la única que tiene una vía metabólica totalmente distinta a las demás. No se lleva a cabo por los citocromos del hígado. Entonces, pues parece que la pravastatina es menos propensa a sufrir interacciones. En general, interacciones con los azoles, habría que evitar el tratamiento conjunto. Normalmente son tratamientos puntuales, pues suspender esos días la estatina. Si no hubiera más remedio, mejor pravastatina o rosuvastatina. Los macrólidos igual, antibiótico, unos días puntual, evitarlo.
Por ejemplo, con la ciclosporina, pues no habría que dar simvastatina más de 10 miligramos, con la amiodarona y verapamilo no más de 20 miligramos, con el ditacen no más de 40 miligramos. Con los fibratos, evitarlos porque aumentan el riesgo de toxicidad muscular. Anticoagulantes orales, monitorizar el INR. Y luego importantes, los pacientes de VIH con inhibidores de la proteasa, que también alteran bastante el metabolismo. La ezetimiba, reacciones adversas, las más frecuentes, gastrointestinales, dolor abdominal, diarrea, gases y fatiga. Si va asociado a estatina, cefalea y mialgias. Si va asociado a fenofibrato, dolor abdominal. Y aunque la mayoría de los casos de miopatía y radiomielisis se han dado porque van con la estatina, también en monoterapia pueden aparecer. Sobre analítica, parecido, elevación de las transaminasas y elevación de la CPK. Antes de iniciar el tratamiento con la ezetimiba, pues habría que valorar la función hepática y, si en el caso de que esté alterada, seguir las recomendaciones si lleva la estatina asociada. ¿Cuándo suspender el tratamiento? Si aparecen síntomas musculares o la CPK por encima de 10 veces el límite superior normal, da igual que tuviera o no estatina. Y si aparece síntomas de colelitiasis, si lleva fenofibratos. El ajuste de dosis no requiere ajuste de dosis especial ni en persona de edad avanzada, ni en insuficiencia renal, ni en deterioro hepático leve. Sí es verdad que no se recomienda, pero porque no hay estudios, en deterioro hepático moderado o grave, y está contraindicado en hepatopatía activa o elevaciones persistentes de las transaminasas. Interacciones. Con los antiácidos parece que no influye. La colestiramina importante hace que disminuya un 55% la concentración de ezetimiba en sangre, con lo cual separar la colestiramina de la ezetimiba. Los fibratos aumentan el riesgo de colelitiasis, la ciclosporina habría que vigilarlo porque pueden aumentar los niveles y, como siempre, los anticoagulantes, vigilar el INR. Los fibratos, reacciones adversas las he puesto porque no me lo podía saltar, pero muy raras, ¿vale? No dan tantas reacciones adversas como los otros. Las más frecuentes, dispepsia, vértigo, dolor de cabeza, dolor abdominal, diarrea, flatulencia, náuseas, vómitos, bueno, muchos. Sobre analítica, también muy raros, ¿vale? También afectan a las enzimas hepáticas, GPT, GOT y GGT, a la CPK igual, y al hemograma puede producir una anemia grave, leucopenia, trombocitopenia y eosinofilia, pero es verdad que bueno, viene reflejado en ficha técnica, pero muy raro. Interacciones, bueno, sobre todo el gen fibrocilo, inhibidor enzimático muy potente. Con la repagilinida ya hemos dicho antes que aumenta hasta 8 veces y pone que está contraindicada. Eso es un error, la rosiclitazona, porque creo que ya está suspendida, ya no existe, pero aumentaba hasta 2 o 3 veces la concentración del antidiabético, entonces había que tener precaución. Con las estatinas, como hemos dicho antes, debería evitarse porque aumenta el riesgo de daño muscular. Anticoagulantes orales igual, y la colestiramina, pues separarla. Los fibratos, habría que determinar la CPK antes de empezar, igual que hemos dicho con la estatina, ¿vale? Durante el tratamiento habría que realizar hemogramas periódicos durante los 12 primeros meses. Vigilar la función hepática, vigilar los niveles de lípidos y la glucemia INR. ¿Cuándo suspender un fibrato? Cuando aparezcan síntomas musculares, igual que los otros, si aparecen en cálculos biliares, si hay un aumento persistente de las transaminasas, si no hay respuesta en 3 meses y si aparecen reacciones hematológicas graves. Caso de estatinas. Tenemos un paciente de 56 años que es derivado de atención primaria por dislipemia a la consulta de endocrino. Antecedentes personales, salvo esofagitis, no tiene nada. Antecedentes familiares, el padre con hipercolesterolemia y diabetes, el hermano, la madre y el sobrino con otro tipo de hiperlipemia. La madre sufrió un ictus a los 72, el padre a los 70 y el hermano a los 53. Analítica con la que llega a la consulta de endocrino en el 2010, ¿vale? Colesterol de casi 300, el LDL de más de 200. Inicio tratamiento por el endocrino con simvastatina, que es de intensidad media, con simvastatina de 20. Estamos hablando de mediados de 2010, junio del 2011, menos de un año, 6 meses creo que dan. Llega con el colesterol normalizado, como veis aquí, 190, el LDL 114 creo que es, y la CPK 251. Y no llega a las 5 veces que hemos dicho, 5 veces el límite superior normal, que era motivo de suspensión, pero interrogando al paciente, pues sí, se queja de dolores musculares, de calambres, así que suspendida la simvastatina. Inicia tratamiento con atorvastatina de 20. 3 meses después,
Igual, colesterol normalizado y fijaros la CPK de 765, ya más de 5 veces suspendida la atorvastatina. Se deja descansar al paciente unos meses, regresa 3 meses después, diciembre del 2011, evidentemente sin tratamiento, volvemos al colesterol cerca de 300, con el LDL casi 200 y bueno, la CPK ya normalizada. Inicia tratamiento con pravastatina de 10, esta vez es de intensidad la baja, ¿vale? Y bueno, volvemos a 244, 3 meses después solo, 244 de CPK. Ya el paciente se lo sabía y antes de acudir a urgencia, a consulta, ya había suspendido la estatina, ¿vale? Volvemos a dejarlo sin tratamiento y volvemos al colesterol de 276 y el LDL de 190. Mayo de 2013, el endocrino prueba solo con el fibrato y aunque hemos dicho que era más raro, sin estatina, pero tenemos la CPK de 500, suspenden el fibrato. Octubre del 2013, gracias. Octubre del 2013 le pautan ecetrol, lo mismo, sin estatina y volvemos a la CPK de 228. En este momento el endocrino no tiene nada más que hacer, no existen más fármacos y lo deja sin tratamiento con una dieta súper estricta y en estos 3 años prácticamente ha estado con colesterol de cerca de 300, con LDL de 200, hasta, no sé si habéis oído hablar de ellos, habéis leído algo, en el octubre del 2015 surgen 2 fármacos anticuerpos monoclonales, hospitalarios solo, se llaman alirocumab y evolocumab, que lo que hacen es evitar la degradación del receptor del LDL, es decir, función principal disminuir el LDL. No tengo analítica porque vino hace 2 días a consulta otra vez, pero este paciente ha empezado este verano y en solo en un mes 2 dosis porque es quincenal, no tiene colesterol, no tiene LDL y además puede comerlo. No, sigue con la dieta pero está muy contento, ¿vale? O sea que si no fuera por el precio que tiene, no hablaríamos más de estatinas. Siguiente grupo, diuréticos. Bueno, esta es la nefrona, donde actúa cada uno de los grupos. Vale, ¿sigo? Era hospitalario. Sí, son hospitalarios, por eso que lo he puesto porque era curioso que no respondía a ninguna estatina ni a nada y con 2 dosis del anticuerpo monoclonal, pues no tiene colesterol. Estos son según el mecanismo de acción. Por un lado están los inhibidores de reabsorción de sodio, los diuréticos del ASA, las tiacidas y arroderes de potasio, luego están los osmóticos y los inhibidores de anhidrasa carbónica. Bueno, nos vamos a centrar en los 3 primeros porque son los más prescritos. Los diuréticos del ASA actúan en la rama gruesa del ASA de Henle, son los se denominan alto techo o alta potencia diurética porque eliminan un 25 o un 30% del sodio que se filtra, acompañado de agua, también acompañado, y de ahí las reacciones adversas de muchos electrolitos. Reacciones adversas más frecuentes: diabetes, parestesias, náuseas y vómitos, prurito, erupciones, ototoxicidad y sobre todo hipotensión y hipovolemia. Sobre analítica, muchos. Los más frecuentes los he puesto en negrita: aumento de la creatinina, aumento de colesterol y triglicéridos y sobre todo, lo que más se ve, alteraciones de los electrolitos. Baja el sodio, baja el potasio, baja el magnesio, baja el calcio. Contraindicación: hiponatremia grave, hipopotasemia grave, insuficiencia renal anúrica, deshidratación. Interacciones, bueno, tiene muchísimas, he puesto ahí pues, no sé, las que he visto más frecuentes. Cualquier fármaco que produzca también ototoxicidad, sucralfalto, que disminuye la absorción del diurético, el antidiabético oral, que pierde la eficacia por la furosemida, que aumenta la glucemia, entonces ahí interaccionan. Las sales de litio disminuyen la excreción, disminuye su excreción, entonces se acumulan y pueden dar problemas de toxicidad con el litio. Los digitálicos, ya lo veremos en la sesión última que doy de monitorización, pero la digoxina aumenta mucho, aumenta su sensibilidad en el cuerpo con desórdenes electrolíticos. Las tiacidas, es de una terapia de moderada intensidad, por así decirlo. Tenemos la hidroclorotiazida, que es de acción corta, la clortalidona, que es de acción larga, y la andapamida, que es entre medias de las dos. Estos, la potencia diurética es menor, eliminan como un 5 o un 10% del sodio filtrado junto con el agua. Reacciones adversas: anorexia, fotosensibilidad, erupciones y prurito, alteraciones de la función renal e impotencia.
Efectos sobre analítica, pues también aumenta un poco la glucemia, los lípidos, pero sobre todo lo mismo, los electrolitos. Producen hipopotasemia, hiponatremia, hipocloremia y en este, al contrario que los diuréticos de Lassa, por su mecanismo de acción, hipercalcemia. Contraindicaciones parecidas. Solo me llamó la atención el embarazo y lactancia, que vi que estaba contraindicado y los diuréticos de Lassa no. Los diuréticos de Lassa pone que no está recomendado. Al final, para una embarazada, pues es lo mismo. Interacciones, los IECAs que pueden propiciar insuficiencia renal, los antidiabéticos que pierden su potencia antidiabética, la resina de intercambio iónico, el litio, lo igual, disminuye su excreción, los digitálicos, lo mismo por las alteraciones electrolíticas y los AINES también que propensan insuficiencia renal. Los ahorradores de potasio son los que tienen menor potencia diurética, he cogido la espironolactona, reacciones adversas, malestar y fatiga. Por su mecanismo de acción de inhibir el receptor de aldosterona, producen ginecomastia, amenorrea e impotencia, también diarrea y náuseas. Lo más frecuente por su nombre, la hiperpotasemia de estos fármacos. Contraindicaciones parecidas a las anteriores. Y en este caso de interacciones, pues interaccionan con fármacos que de por sí aumentan también el potasio, es decir, el cotrimoxazol, los IECA, los ARA2 y los AINES. Los corticoides producen desequilibrios también electrolíticos y bueno, tampoco estarían muy indicados. Siguiente fármaco, la digoxina. Es un glucósido cardíaco de estrecho margen terapéutico, indicado en la insuficiencia cardíaca crónica y en arritmias supraventriculares. Las reacciones adversas pueden ser de tipo cardíaco o no cardíaco. Las cardíacas, bueno, es un poco raro porque producen una arritmia que se parece mucho a la arritmia para la que está indicada la digoxina. Entonces, bueno, puede confundirse si está intoxicado o no. Las no cardíacas sí se deben sobre todo a sobredosificación. Importante monitorizar la digoxina, lo veremos el último día en la charla. Y bueno, las más frecuentes son anorexia, náuseas y vómitos, ginecomastia a largo plazo. Y debilidad, apatía, fatiga. Interacción a digoxina, muchísimas, porque interacciona a nivel de la absorción, a nivel de la unión a proteínas plasmáticas, de la eliminación. Bueno, ahí os he puesto las más frecuentes o las más importantes. En este caso, aparte de incrementar los niveles y disminuir, están las interacciones que aumentan la sensibilidad a digoxina. Como he dicho, desórdenes electrolíticos hacen que el cuerpo reaccione más, por así decirlo, a digoxina. Harían falta dosis menores. Entonces, cualquier fármaco que produzca hipopotasemia, pues habría que tener cuidado. Precauciones especiales de uso. Bueno, como he dicho, produce una arritmia similar a la que se produce produce una arritmia por toxicidad similar a la que está indicada el fármaco. Precaución en pacientes de edad avanzada o función renal alterada. En estos pacientes la vida media de la digoxina está muy prolongada. Posiblemente haga falta reducir la dosis hasta la mitad. Entonces es importante monitorizar, controlar la creatinina y los electrolitos, por lo que hemos estado diciendo, y luego en el hipotiroidismo y en el hipertiroidismo. En el hipotiroidismo el metabolismo del cuerpo está enlentecido, entonces posiblemente hagan falta dosis más bajas que lo normal, y en el hipertiroidismo lo contrario, el metabolismo está acelerado y harán falta dosis mayores. Y luego en el síndrome de la mala absorción, pues no se absorbe. Siguiente grupo, los AINES. Bueno, ahí os he puesto un recuerdo del mecanismo de acción. Los fosfolípidos de membrana, a través de la fosfolipasa 2, se transforman en ácido araquidónico. Este actúa sobre varias vías, una de ellas es la ciclooxigenasa. Tenemos la ciclooxigenasa 1, que es constitutiva, es decir, siempre está presente en estómago, intestino, riñón y plaquetas. Las prostaglandinas que se liberan, pues protegen la mucosa gastrointestinal, mantiene la función renal y agregan plaquetas. Y por otro lado tenemos la COX-2, que solo es estimulada en caso de inflamación y dolor, ¿vale? Entonces los AINES de toda la vida, los que se llaman no selectivos, que inhiben las dos, pues cuando inhiben la COX-1 es donde se producen las reacciones adversas. En la mucosa intestinal producen insuficiencia renal y para bien o para mal son antiagregantes. Bueno, a partir de finales de los 90, de 2000, surgieron los COSIF, los inhibidores de la COX-2, para intentar, evitando el daño, sobre todo gastrointestinal, pues mantener el antiinflamatorio analgésico. El problema es que bueno, hay mucha controversia, se ha suspendido muchísimos. Esos son los suspendidos, el paracosif, que es hospitalario, en mi hospital ni siquiera lo tenemos, y nos quedamos con el celecosif y heterocosif. Hay mucha controversia con el riesgo cardiovascular que producen, parece ser que es como pierden el efecto de inhibir la COX-1 y no es antiagregante, pues parece que tiran por ahí. Todas las alertas son un poco antiguas, pero las alertas que hubo en su momento de todos los COSIF. Y bueno, en general los AINES producen hepatotoxicidad.
Un 40% de las insuficiencias hepáticas agudas se producen por paracetamol. La nefropatía, la mayor causa de insuficiencia renal por fármacos es por AINES. También reacciones hematológicas, anemia hemolítica en pacientes con déficit de glucosa y fosfato deshidrogenasa cuando se le trata con salicilatos y paracetamol, agranulocitosis por derivado de pirazolona, el metamizol, de hecho en algunos países ni siquiera está comercializado por ese riesgo. El síndrome de Reyes, lo sabéis, salicilatos con niños, infecciones víricas, no sabe por qué, pero se produce. Y gastrointestinales. Deciros que en el daño gastrointestinal también afecta factores propios del paciente, que sea mayor de 60 años por ahí, antecedente de hemorragia, de úlceras, que tenga otra comorbilidad, que lleve otros fármacos que dañen la mucosa intestinal, como los corticoides o los anticoagulantes, y luego la dosis y el fármaco elegido. En esa tabla se refleja el orden, por así decirlo, de daño en la mucosa gastrointestinal. Cuanto más es el numerito, el rigor relativo, más daño produce. El ácido acetilsalicílico contraindicado en úlcera gastroduodenal, antecedente de hemorragia, asma, mastocitosis, trastorno de coagulación, insuficiencia hepática renal o grave. Y tercer trimestre de embarazo. Precaución, alcohol, mayor riesgo de daño en la mucosa gastrointestinal. En cualquier intervención quirúrgica más o menos grande habría que interrumpirlo unos días antes. En ancianos, como todos los fármacos, la levotirosina parece ser que el ácido acetilsalicílico lo desplaza de su unión a sus transportadores y puede producir aumentos transitorios de la levotirosina. Laboratorio, bueno, aumenta principalmente las transaminasas, GPT, GOT, fosfatasa alcalina, o sea, las cosas como del hígado, bilirrubina, también el colesterol, la CPK, la creatinina, digosina. Reduce las hormonas tiroideas, la glucosa, la fenitoína, los triglicéridos. También puede producirse aumentos por interferencia, o sea, aumentos o reducciones por interferencia, que no son de verdad, por así decirlo, pero interfieren en la técnica. Aumento por interferencia de la glucosa, el paracetamol y las proteínas, y por reducción de la albúmina, fosfatasa alcalina, colesterol. Interacciones de los AINES, muchísimas, pero bueno, en teoría son cosas puntuales, tampoco habría que fijarse demasiado. Ibuprofeno. Menor de 14 años no se recomienda. Mayor de 14 años máximo 1200 al día, es decir, 3 de 400. Mayor de 4. Bueno, el Dalsi, estoy hablando de los comprimidos, el Dalsi le va ajustado por peso. ¿A qué lo pone? Dosis máxima Claro, bueno, el Dalsi va a la dosificación distinta, no llega a esas dosis. Insuficiencia renal grave o hepática, no. Y en leve o moderada habría que reducir un poco la dosis. Precaución en edad avanzada, contraindicaciones parecidas a las otras, enfermedad inflamatoria intestinal, la insuficiencia renal hepática o cardíaca grave, trastorno de coagulación, antecedentes de hemorragia digestivas y tercer trimestre. Pruebas de laboratorio, aumenta los tiempos de coagulación, disminuye la hemoglobina en el hematocrito, disminuye la glucemia, aumenta la creatinina y aumenta las transaminasas. Interacciones parecidas. A mí me llamó, por ejemplo, el metotrexato, interacción a presión altas dosis, a dosis medias o bajas no. El paracetamol, dosis máxima de 4 gramos al día, no debería superarse los 2 gramos días en adultos que pesen menos de 50, en insuficiencia hepática leve o moderada, en el síndrome de Gilbert, que es ese aumento de bilirrubina que os ha contado Laura antes, cuando un paciente esté deshidratado, en malnutrición crónica y en alcoholismo crónico. En el caso de la insuficiencia renal habría que ajustarlo por el filtrado glomerular. 500 cada 6 con un aclaramiento de 10 a 50 y menor de 10 como máximo 500 cada 8. Prueba de laboratorio, aumento de la GPT, de la GOT, la fosfatasa alcalina, del amoníaco, bilirrubina, creatinina. Y por interferencia en glucosa, ácido úrico y teofilina. Interacciones parecidas a las anteriores, ¿vale? Por último, el heterocosif. En insuficiencia hepática. No, ya, sí, sabía que iba a estar, ¿no? Uno es una AINE, pero bueno, se mete. Sí, no. Igual que metamizol también se está ahí, pero no está. En insuficiencia hepática leve, no más de 60 miligramos al día, en moderada no más de 30. Si el aclaramiento es más de 30 no requiere ajuste, pero si está por debajo sí. Precaución en personas de edad avanzada, con riesgo de complicación gastrointestinal y lo que hemos dicho antes, la controversia del riesgo cardiovascular, pues
Hay que valorar al paciente antes de prescribir un COSIF. Contraindicaciones parecidas a todos los demás AINES, reacciones adversas, edema, retención de líquidos, astenia, síndrome pseudogripal, mareo, cefalea, palpitaciones, arritmia, osteitis, broncoespasmo y equimosis. Y en cuestión de analítica, eleva las enzimas hepáticas GPT o GOT. Interacciones también parecidas. Y por último, lo último de teoría. Los IECAS, de los fármacos más utilizados para tratar la hipertensión y la insuficiencia cardíaca. En cuestión de la indicación por sí se diferencian poco, pero sí se diferencian en la farmacocinética. Aquí veis que, según el grupo químico, tiene una clasificación. Deciros que todos son profármacos, excepto el captopril y el lisinopril. Profármacos quiere decir que necesita de las enzimas hepáticas para liberarse y formar el fármaco activo. Entonces, cuando hay cualquier daño hepático, se puede afectar esta liberación y no liberarse en condiciones. Importante entonces que en insuficiencia hepática sería el más indicado el lisinopril porque no necesita de ese metabolismo hepático para liberarse el fármaco activo. En cuanto a la eliminación, casi todos se eliminan vía urinaria, esta columna, y se ajusta según el aclaramiento que aparece a la derecha, pero como veis algunos más que otros. Entonces, en insuficiencia renal, pues los más indicados serían los que menos eliminación urinaria tiene: el lisinopril, el spirapril, que he visto que no está comercializado aquí en España, el trandolapril, que creo que solo hay en combinación, y el fosinopril. Por ejemplo, el fosinopril veis que se elimina un 50% y no requiere ningún ajuste en insuficiencia renal. Reacción adversa, hipotensión transitoria, tos seca persistente no productiva y repetitiva, para la que no existe tratamiento y puede ser motivo de suspensión del IECA. Exantema cutáneo y angioedema. En el laboratorio, hiperpotasemia secundaria a la inhibición de la aldosterona, aumento de la creatinina, que puede desembocar en una insuficiencia renal aguda, y proteinuria. Precauciones, pues en el embarazo, con una historial de angioedema, cuando tiene un potasio del paciente de más de 6, con una creatinina de más de 3, y precaución en insuficiencia renal moderada, hiperpotasemia y con tensiones bajas. La ventaja, que no interfiere en el metabolismo ni hidrato de carbono, ni de lípidos, ni ácido úrico, con lo cual se podría dar en diabetes, en dislipemias y gota. Interacciones de los IECAS, pues ahí se puede tabla, pero muchísimos. Y para terminar, no podía entrar los antibióticos de forma teórica. Os he puesto unos cuantos casos clínicos. Algunos es verdad que son fármacos solo hospitalarios, pero para que os hagáis una idea de cuál es nuestra misión en parte en la farmacia hospitalaria, ¿vale? Tenemos un paciente con un cuadro de fiebre con sospecha de etiología infecciosa, con tos productiva y hiposemia. Como antecedente, lo más llamativo, tiene un adenocarcinoma de pulmón. Estuvo un día en observación antes de ser dado de alta, controlándolo, y al alta se le pautó levofloxacino, 6 días sin retirar, aerosoles con atroben, 8 días sin retirar, y el flumil. La analítica, que esto, normal, nada que llame la atención, ¿vale? Como es un paciente oncológico, viene todas las semanas a oncología, y la oncóloga en uno de los controles, unos días después, se encuentra, ¿lo veis?, la gamma GT y la fosfatasa alcalina muy elevada, hasta 5 veces. Nos vamos a ficha técnica, he cogido la del Tabanic, y veis como una reacción adversa frecuente, entre 1 y 100 personas sufren aumento de las enzimas hepáticas y de la fosfatasa alcalina. Se le suspendió el levofloxacino inmediatamente y unas semanas después ya está prácticamente normalizada. Y a este paciente le ha vuelto a ocurrir, él ya se lo sabe y sabe que el levo no le va bien. Siguiente caso, tenemos una paciente de 79 años que consulta por aumento de disnea en las últimas semanas. Se le diagnosticó una crisis broncoespasmo, una insuficiencia respiratoria aguda, insuficiencia cardíaca descompensada con un derrame pleural bilateral, una insuficiencia renal crónica y un hiperparatridismo secundario. La analítica, a ver, que no la veo bien. El hemograma está normal, un pequeño aumento de los neutrófilos, pero que no dice nada. La creatinina, si veis que está a 3 y pico, no la veo, 2 y pico, la insuficiencia renal que tiene. La troponina, lo veréis otro día, la troponina es un marcador de infarto. Que esté un poco elevada es característico de la insuficiencia cardíaca de esta paciente, ¿vale? No nos dice que esté sufriendo un infarto en este momento.
La coagulación normal, la orina, que la explica Laura, pues no tiene infección de orina, leucocitos y nitritos negativos. Y bueno, este es el programa de prescripción electrónica que tenemos en Alcázar. No lo veis, pero bueno, lo rojo es que está conectado con el laboratorio y nos alerta a nosotros y a los médicos de potasio y creatininas elevadas. Bueno, ahí calcula con las fórmulas que os ha dicho Laura el filtrado. En este caso creo que era de 30, ¿no? Yo no lo veo tampoco. O de 15, vale. Bueno, el médico le puso Aumentine, el Seguril, los aerosoles, bueno, llevaba insulina y Ciloric, que seguramente lo llevaba ya de casa. Si nos vamos a la ficha técnica del amoxiclavulánico, vemos que con un aclaramiento de 15, o sea, entre 10 y 30, la dosis inicial debe ser de 1 gramo y después, el día siguiente, ya pasar a 500 cada 12. Si veis, ahí hay un 2, que quiere decir que es el segundo día que está este paciente con este tratamiento, tiene pautado 1 cada 8 y nosotros desde la farmacia advertimos al médico de que lo recomendable es bajar a 500 cada 12. Si me preguntáis si nos hacen caso, pues depende. Depende del médico, depende de todo. Bueno, otro caso con levo y ceftriaxona en este caso. Es una paciente de 85 años que acude al alta tras 2 días después de ser dado de alta, con malestar general, fiebre, tiritona y astenia. El ingreso que tuvo fue por una infección urinaria por un E. coli, una neumonía asociada a la comunidad, además presentó crisis epilépticas parciales y la insuficiencia renal crónica reagudizada. Se le dio de alta con cefurosima 500, un comprimido cada 12, 5 días más, levofloxacino, un comprimido durante 5 días más y el levetiracetam, creo que sí. La analítica, una ligera anemia, como veis, leucocitosis ya elevada, a expensas de los neutrófilos, es decir, ya hace sospechar infección bacteriana. La bioquímica, la PCR, que hemos dicho que es un marcador, es un rastreo de fase aguda inespecífico, pero algo le pasa a la paciente. La tira de orina, nitritos positivo, sí, y leucocitos positivos, o sea, la infección de urinaria seguía. Y además en el sedimento urinario, bacterias frecuentes, hematíes, células y leucocitos de 16 a 25 por campo. Este es el antibiograma, que lo veréis los días de micro, pero bueno, es el antibiograma que tenía del ingreso de 2 días antes. Como decimos nosotros, un E. coli un poco tonto porque es sensible a todo. Y bueno, la prescripción electrónica de esta paciente, el tratamiento que le pusieron, el aclaramiento sí creo que es 30 horas, ¿no? Bueno, no, es que no lo veo. Sí. Le pusieron doble antibioterapia, ceftriaxona con levo. Además llevaba paracetamol, el ondansetron para si vomitaba y el pantoprazol, que lo llevan todos los pacientes engrasados, y el levetiracetam, que ya le pusieron al alta. Nos vamos a ficha técnica y el levo, tanto en neumonía con infección urinaria, lo normal es un 500 al día más o menos, y con insuficiencia renal, con la pauta de 500 al día, con un aclaramiento de 30, o sea, entre 50 y 20, después del primer día habría que ajustar a 250 al día. La ceftriaxona no requiere ajuste por insuficiencia renal, salvo que fuera terminal, que no es el caso. Entonces, si volvemos a nuestro programa de prescripción electrónica, el levofloxacino, pues recomendamos 250, o sea, la mitad al día. En la ceftriaxona está bien, no requiere ajuste. Después de preparar esta charla me he dado cuenta que el paracetamol también deberíamos haber puesto recomendado 500 cada 8, pero como es si precisa, o sea, no es continuo, pues bueno, tampoco entramos ahí. Y bueno, y ya para terminar, el último caso con una anfotericina, es un antifúngico, sobre todo para Aspergillus invasiva. Es un paciente de 60 años que acude a urgencias con malestar general, dolor, inflamación en la encía superior y dolor a la palpación. Lo más llamativo de esta paciente, bueno, es un paciente muy conocido por nosotros porque tiene un síndrome de mielodisplásico con mielofibrosis y está en tratamiento continuo con quimio. Además, está siempre con una pencitopenia secundaria. En el TAC se vio como un absceso que sugería que era más inflamatorio e infeccioso más que tumoral. Aquí la analítica, bueno, os va a llamar la atención, pero todas las series están alteradas. La hemoglobina 7, rasgo de transfusión, se le transfunde una vez a la semana a este paciente. Leucocitos prácticamente no tiene, 700. Neutrófilos, pues no tiene defensas, 200. Las plaquetas, 15.000, nada. En cuanto a la bioquímica, como en otros de los casos que he puesto,
la PCR 7,9, o sea, algo pasa. El tratamiento que se le puso, bueno, es lo mismo que el programa electrónico que hemos visto antes, pero bueno, esto es el informe en PDF. Se trató de forma empírica el foco infeccioso, después de varios antibióticos, probó con banco, con tal, se optó por un antifúngico, que es el Abelced, que es la anfotericina, de forma intravenosa en perfusión, el Tienan, que es un beta-lactámico, que cubre bastante anaerobios, y bueno, aunque no viene al caso, pero para que veáis que la anemia neutropenia está en tratamiento continuo con eritropoyetina para la anemia y con factores estimulantes de colonia para la neutropenia. Como es un paciente de hematología, viene todas las semanas a consulta, con lo cual tenemos un montón de valores de laboratorio prácticamente semanales, si os fijáis. Potasio, que es lo que va a este caso, prácticamente constante siempre, dentro de los valores, que es entre 3,5 y 5, 4, 3,8, tal. Hasta que inicia el tratamiento antifúngico en el hospital, el día 25. Y veis que va disminuyendo, 3, 2,7, 2,8, hasta 2,2, que es donde ya el médico contacta con nosotros para ver qué hacemos. Nos vamos a ficha técnica y efectivamente la anfotericina en el casi 10% de los pacientes produce una hipopotasemia secundaria. Lo primero, antes de cambiar el tratamiento, pues intentamos corregir la hipopotasemia. En los sueros aparece ahí que lleva un suero cada 12, lo suplementamos con potasio, 30 milicoequivalentes en cada suero. Aquí aparece el aldactone, que creo que no lo veis. El aldactone, o sea, llevaba furosemida, que es un diurético del asa que hemos dicho que produce hipopotasemia, pues lo cambiamos por espironolactona. Además, le aumenta el hematólogo varias veces la dosis, pero nada. Y luego lleva potasio en sobres, como si fuera el bicarbonato, tal. La dosis que recomendamos nosotros es un sobre al día, que son 24 miliequivalentes. Este paciente llega a tener hasta 4 sobres al día y la hipopotasemia no remonta. ¿Cuál fue la solución? Pues buscar otro antifúngico que no produciera este efecto secundario. Bueno, lo cambiamos por otro, pues aconazol, que es otro azol ya de última generación, y como veis, empieza a remontar enseguida. Ya está en 3, 3,2 y bueno, siguió subiendo hasta que el paciente fue dado de alta. Conclusiones, pues con conocer bien las características principales de los fármacos que se prescriben de forma habitual. Es imposible recordar todo lo que os he contado, ni yo tampoco me lo sé, pero hay que saber dónde buscarlo. A veces, conociendo el mecanismo de acción de los fármacos, se pueden evitar problemas obvios. Interacciones hay muchísimas, no siempre que se den dos fármacos juntos hay que darle la importancia que tenga de interacción. Especial precaución en personas de edad avanzada, insuficiencia renal, insuficiencia hepática y la labor importante del farmacéutico en la calle y nosotros en el hospital. Bueno. Fármacos de la calle no controlo mucho. La metformina, sí, yo cuando me puse a prepararla dije, madre mía, qué mundo. Se lo traen de casa. Se lo traen de casa. Sí.